Lesión tisular, mediada por mecanismos inmunitarios. Las respuestas inmunitarias normales son protectoras. Las reacciones inmunitarias lesivas las denominamos hipersensibilidad y las enfermedades que provocan se denominan enfermedades por hipersensibilidad. Algunas de las causas de las reacciones de hipersensibilidad son la autoinmunidad, la reacción contra microbios y las reacciones contra antígenos ambientales. La autoinmunidad o reacción contra antígenos propios, el sistema inmunitario no reacciona contra antígenos propios y a este fenómeno lo llamamos autotolerancia. Cuando la autotolerancia falla, va a dar lugar a una reacción contra antígenos propios y va a presentarse enfermedades, las cuales vamos a denominar enfermedades autoinmunitarias. La reacción contra microbios, muchas de las reacciones contra antígenos microbianos pueden causar enfermedades debido a una reacción excesiva o que el antígeno es muy persistente. La reacción contra antígenos ambientales, un 20% de la población es alérgica a sustancias ambientales como los polen, los epitelios de los animales o los ácaros de polvo, así como iones metálicos y medicamentos, debido a que tienen una predisposición genética de respuestas inmunitarias, antígenos no infecciosos. La lesión tisular está provocada por los mismos mecanismos que intervienen en la eliminación de infecciones. El problema de estas enfermedades es que la respuesta inmunitaria se desencadena y mantiene de un modo apropiado, provocando que estas enfermedades tiendan a ser crónicas y debilitantes. Clasificación de las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad pueden subdividirse en 4 tipos según el mecanismo inmunitario principal responsable de la lesión, aunque esta clasificación no es perfecta porque pueden coexistir varias reacciones inmunitarias en una sola enfermedad. La hipersensibilidad inmediata tipo 1 se debe a la producción de anticuerpos inmunoglobulina G, la cual va a producir liberación de aminasas vasoactivas y otros mediadores de los mastocitos. La hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2 se debe a la producción de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, las cuales se unen a los antígenos situados en células o tejidos diana, provocando la fagocitosis por el sistema de complemento activado o receptores Fc. La hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos o tipo 3 se debe a depósitos de complejos antígenos-anticuerpo, que va a producir la activación del sistema de complemento, provocando el reclutamiento de leucocitos y la liberación de enzimas y otras moléculas tóxicas. La hipersensibilidad celular tipo 4, los linfocitos T activados van a producir 1. Liberación de citocinas, provocando inflamación y activación de macrófagos, y 2. La citotoxicidad mediada por el linfocito T. Hipersensibilidad inmediata tipo 1, llamada comúnmente alergia, ocurre tras la entrada de un antígeno alérgeno comúnmente conocido, que la mayoría de las veces son ambientales, el cual va a interactuar con linfocitos H2 y hemoglobina E. La hipersensibilidad puede ser una reacción local como la rinitis, débil como el asma o mortal como la anafilaxia. Primero se debe ocurrir una exposición al alérgeno, el cual va a entrar por vía inhalatoria, la ingesta o por una inyección. El alérgeno va a estimular la respuesta de los linfocitos TH2. Los linfocitos TH2 van a secretar citocinas, como la interleucina 5 que activa a los eosinófilos, la interleucina 13 que actúa sobre las células epiteliales y estimula la secreción de moco, y la interleucina 4, la cual va a estimular a los linfocitos B para que secrete inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G se une a receptores para su porción Fc, llamada FcER1, situado en los mastocitos, o también se encuentra en los basófilos. Una exposición posterior al alérgeno activa
activa los mastocitos debido a la unión con la hemoglobina E específica, que va a provocar que se secreten mediadores. Estos pueden ser aminas vasoactivas, mediadores lipídicos o citocinas. Las aminas vasoactivas, las cuales son liberados por los gránulos de los mastocitos, como la histamina, va a causar vasodilatación, aumento de la permeabilidad, contracción del músculo liso. El factor quimiotáctico para eosinófilos y neutrófilos, proteasas neutras y proteoglucanos ácidos como la heparina o sulfato de condroitina. Los mediadores lipídicos van a ser secretados por los mastocitos como la prostaglandina D2, en la cual va a provocar broncoespasmo y aumento de la secreción de moco. Los leucotrienos C4 y D4, las que son sustancias vasoactivas y espasmógenas. El leucotrienio B4, el cual es un atrayente quimiotáctico para neutrófilos, eosinófilos y mastocitos. Y por último, las citocinas, los cuales son sintetizados y secretados por los mastocitos, como el factor de necrosis tumoral y quimiosinas que reclutan y activan leucocitos, la interleucina 4 y 5, que amplifican la reacción de los linfocitos Th2. El desarrollo de la alergia se debe a diversos factores, ya sean factores genéticos, ambientales y estímulos no antigénicos. Los factores génicos, una persona que tiene tendencia a reacciones se denomina pacientes atópicos. En ellos están presentes altas concentraciones de hemoglobina E y de linfocitos Th2. Algunos de los genes están implicados en la codificación de diversas moléculas como citocinas, las cuales controlan la respuesta de los linfocitos Th2, de ADAM33, que es una metaloproteína que participa en la reestructuración del tejido de la vía respiratoria. Los factores ambientales, una exposición a los contaminantes que en las sociedades industrializadas causan reacciones tales como el asma bronquial, que es provocada muchas veces por infecciones víricas, y la dermatitis atópica, que es causada muchas veces por infecciones tópicas. Estímulos no antigénicos. Esto se debe a que los mastocitos son anormalmente sensibles a estímulos no inmunitarios, ya sea temperaturas extremas o el ejercicio. La incidencia de muchas enfermedades alérgicas está aumentando en los países desarrollados y parece estar relacionado con un descenso de las infecciones durante las fases de temprana vida. Estas observaciones han llevado a cabo una hipótesis llamada hipótesis de la higiene. Las reacciones que son desencadenadas por la hipersensibilidad tipo 1 tiene dos fases bien definidas, las cuales son la respuesta inmediata y la fase tardía. La respuesta inmediata es estimulada por los contenidos de los gránulos de los mastocitos y de los mediadores lipídicos, los cuales van a causar vasodilatación, fuga vascular y espasmos del músculo liso. Este va a durar, como vemos en la gráfica, de 5 a 30 minutos y ya después va a desaparecer completamente a la hora. La fase tardía va a iniciar en las siguientes 2 o 8 horas después de la estimulación del alérgeno, por la estimulación del alérgeno, y puede durar hasta varios días. Este va a estar estimulada por las citocinas y se caracteriza por la inflamación y el daño tisular. Las células que van a predominar van a ser, como vemos en la imagen, son los eosinófilos, los neutrófilos y los linfocitos Th2. Los neutrófilos actúan en la inflamación. Los eosinófilos, los cuales van a provocar lesión tisular debido a que pueden producir proteína principal básica y proteína catiónica, las cuales son tóxicas para células epiteliales. Y los linfocitos Th2 van a producir diversas citocinas. Las manifestaciones clínicas pueden ser locales o sistémicas. La exposición sistémica a los antígenos proteicos
o a los fármacos o a la picadura de abejas o a diversos alimentos, puede provocar anafilaxia, que va a causar una reducción de la presión arterial por la dilatación vascular, obstrucción de la vía respiratoria por el edema laringio, y el paciente puede progresar a un colapso circulatorio y la muerte en unos minutos. La reacción local ocurre cuando el antígeno está limitado a un cierto lugar particular, como lo es en la dermatitis atópica, en la alergia por alimentos, fiebre de heno y el asma. Enfermedad mediada por anticuerpos, hipersensibilidad tipo 2. Se debe a anticuerpos dirigidos contra antígenos diana situados en la superficie de células u otros componentes tisulares. Los antígenos pueden ser moléculas normales intrínsecas de la membrana celular o de la matriz extracelular, o pueden estar absorbidas por antígenos exógenos, por ejemplo los metabolitos de un fármaco. Los anticuerpos son de elevada afinidad, capaces de activar el sistema de complemento y a receptores Fc. Estas reacciones de hipersensibilidad son la causa de diversas enfermedades, que les voy a explicar posteriormente que les mencione el mecanismo de acción de esta enfermedad. El mecanismo de estas reacciones se debe a que los anticuerpos van a producir la enfermedad al orientar las células hacia la fagocitosis, a la activación del complemento, la cual va a producir inflamación o interferir en las funciones celulares normales. La opsonización y fagocitosis. Las células circulantes, como los eritrocitos y las plaquetas, están cubiertas por autoanticuerpos, que son hemoglobina G, con o sin proteínas del complemento, como es el C3. Las células se van a convertir en células dianas para ser fagocitadas por macrófagos y neutrófilos. Las células expresan receptores para las colas Fc de la hemoglobina G y para la proteína del complemento C3. Este tipo de reacciones van a provocar algunas de las siguientes enfermedades, como las reacciones transfusionales, la eritroblastosis fetal, anemia hemolítica autoinmunitaria y algunas reacciones a fármacos. La inflamación. Los anticuerpos unidos a antígenos celulares o tisulares activan el sistema de complemento por la vía clásica, lo cual provoca el reclutamiento de neutrófilos y monocitos, lo que induce la inflamación del tejido. La inflamación va a ser responsable de algunas lesiones de la glomerulonefritis, también el rechazo vascular en injertos de órganos, la vasculitis causada por ANCA, síndrome de Gauss-Pasteur y la fiebre reumática aguda. Disfunción celular mediada por anticuerpos. En este caso, los anticuerpos van dirigidos a proteínas del huésped, las cuales van a alterar la regulación de funciones sin lesionar o provocar inflamación. Como es en la miastenia, los anticuerpos se unen a los receptores de la acetilcolina que se encuentran en la placa motora, provocando la debilidad muscular. O en la enfermedad de Graves, la cual los anticuerpos se unen a los receptores para la hormona estimuladora de la tiroides, lo cual va a provocar la secreción de la hormona tiroidea y dar lugar a un hipotiroidismo. Y en la anemia perniciosa, los anticuerpos van a neutralizar el factor intrínseco, provocando la menor absorción de vitamina B12.